Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía Molinaro. Este video lo voy a presentar como final de la materia de didáctica de currículum, presentando a continuación un PowerPoint para poder explicar conceptos principales de la materia. Voy a empezar con los aportes de Ángel Pérez Gómez, quien va a decir que un factor sociocultural imprescindible para el desarrollo académico de los sujetos de derecho, es decir, los estudiantes, es la familia que va a ser una institución social transmisora de cultura, porque por medio de la socialización primaria, los niños y niñas van a adquirir formas de ser, obrar, sentir y pensar. ¿Sí? Entendiendo que la cultura va a ser diversa porque la cultura es todo lo que hace el hombre, todo lo que piensa, los comportamientos, lo que dice, lo que hace en el contexto sociocultural determinado que le tocó vivir. Por eso, dice Pérez Gómez, que es necesario vivir en la multiculturalidad. Diría Scliar, por medio de ver al sujeto con una mirada limpia, como docentes o futuras docentes, desde la cualquieridad, porque ya que todos tenemos derecho a acceso a la educación, y desde la singularidad, porque cada sujeto, cada estudiante es único y irrepetible, como cada docente o futuro docente es único y irrepetible. También habla que esta cultura obviamente es una construcción, entonces va a ir cambiando con el paso del tiempo. Con la globalización, estos cambios fueron más abruptos, más continuos, constantes, dinámicos. Lo mismo que el aprendizaje y lo mismo que el conocimiento. Va a plantear el conectivismo como una forma de aprendizaje, ¿sí? Un proceso de aprendizaje en la creación de conexiones, como una red, como si fuese una red de nodos, ¿sí? Que estos nodos son como puntos de unión de diversa información. ¿Sí? La globalización lo que hizo fue romper el paradigma del tradicionalismo educativo, escolar, conductista, ¿sí? Porque ya el docente no se va a ver en la situación, en la posición de ser amo del saber, amo de la verdad, sino que solamente es un profesional, agente educador, que va a transmitir conocimiento para generar un cambio social o para ser un mero reproductor del estado de las cosas, ¿sí? A favor del sistema capitalista y de los intereses de la clase dominante. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, Pérez Gómez sigue los lineamientos de Freire porque considera la educación como una situación gnosiológica, una situación política, por lo que acabo de decir. Entonces, todo saber, todo conocimiento está ligado al diálogo con el otro en la praxis, en la práctica que va a favorecer a la acción, a la reflexión de los sujetos, ¿sí? Esto sería el acto creador, transformador, diría Freire. Bueno, lo que dice Freire, y relacionado también con lo que dice Pérez Gómez, está la teoría de Vygotsky, porque toma en cuenta el contexto sociohistórico cultural de una persona en un momento determinado, que va a ser diferente y que va a cambiar. Vygotsky lo que dice en su teoría es que necesariamente debe haber en este proceso de enseñanza-aprendizaje la interacción con un otro, por medio del diálogo, por medio de la praxis, como diría Freire. Entonces, Vygotsky dice que para que el sujeto que aprende vaya de la zona de desarrollo real, que son los saberes o ideas previas que ya tiene y que trae el sujeto por fuera de la escuela, pase a la zona de desarrollo potencial, que son los saberes nuevos, escolarizados que queremos inculcar o transmitir o comunicar, va a haber un lapso intermedio entre estas dos zonas que se llama la zona de desarrollo próximo, según Vygotsky, que es esta zona en la cual el docente como actor político debe hacer un andamiaje, diría Brunner, que también lo cita Tonucci, entonces para que logre anclar esos saberes. Una vez que ancló esos saberes, el sujeto se pasa a la zona de desarrollo potencial, ¿sí? Y se logra sacar ese andamiaje para que siga construyendo saberes. Ese sería el proceso, ¿sí? De enseñanza-aprendizaje o la metodología. Como mencioné antes, bueno, Tonucci va a tener también ideas muy relacionadas a lo que dijo Pérez Gómez, a lo que dice Freire. Bajo esos lineamientos se va a regir, va a poner como un factor fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje significativo, los desafíos cognitivos que debe generar el docente al estudiante, para que este estudiante no se aburra, para que este estudiante no se vea desmotivado, ¿sí? Porque él plantea, como dice Freire también, que estos desafíos cognitivos plantean un trabajo intelectual, una reflexión, y plantean diálogos, debates, que van a generar dudas en el sujeto, con las preguntas, repreguntas, indagatorias, obviamente, las buenas preguntas, las que favorecen este diálogo, este pensamiento, este generar digamos, como dice Freire, que el sujeto se dé cuenta, sea consciente de que es un ser inacabado, ¿sí? Y por medio de la curiosidad quiera seguir aprendiendo, quiera seguir investigando, que el Tonucci dice, bueno, que no existan los recreos, él desea eso, desea que el estudiante, por voluntad y conscientemente
esto, no quiera salir al recreo, no quiera irse de la escuela, sino que quiera permanecer y quiera seguir aprendiendo cada vez más por medio del juego, va a decir Tonucci, ¿sí? Por medio del juego, que, bueno, en esta situación, estas épocas de ASPO, bueno, va a plantear, como vemos en esta imagen, en esta diapositiva, algunos ítems que también van a ser hablados y detallados por Tonucci cuando habla con el ministro de Educación de la Nación Argentina, Nicolás Trota. Si no me quiero hacer mucho hincapié en esto porque están ahí escritos. Pero sí es importante el juego, ¿sí? El juego, la interacción. El juego porque es un derecho, ¿sí? Está en la Ley Nacional de Educación número 26.206, como un derecho del niño y que va a favorecer enormemente el desarrollo cognitivo e integral del sujeto, no solamente en adquirir conocimientos disciplinares, sino también en adquirir destrezas corporales motrices. Y también es un derecho, por Tonucci también, que lo afirma, en la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Es un fiel defensor Tonucci de la Convención de los Derechos del Niño. Y tanto Tonucci como también Pérez Gómez van a afirmar que los sujetos que aprenden en cualquier edad, en este caso, bueno, los niños, las niñas, tienen proyectos de vida, ¿sí? Tienen sueños, tienen pasiones. Entonces, el docente, como actor político, no puede mirarlos con una mirada que inhiba estos proyectos, que erradique estos sueños que tienen los chicos, sino tenemos que mirarlos, como dice Scliar, con una mirada limpia, que posibilite el querer saber, el querer poder y el decir yo puedo, ¿sí? Erradicar definitivamente y de una vez por todas el no puedo, que eso lo que hace es condenar a los niños al fracaso escolar, niños y niñas al fracaso escolar y a irrumpir estas trayectorias escolares. Ahora voy a hablar sobre el enfoque de las áreas del diseño curricular prescripto vigente del año 2018. Voy a empezar por prácticas de lenguaje, que tiene que ver con el habla, la escucha, la lectura y la escritura, que son macro habilidades lingüísticas que va a plantear el diseño curricular en 3 ámbitos diferentes, que son la literatura, el ámbito de estudio, de formación de estudio, y el ámbito de formación del ciudadano. La literatura tiene que ver con, diría Colomer, el placer por leer, ¿sí? Generar ese momento placentero de lectura y introducir a los estudiantes, a los niños y a las niñas, en la cultura escrita, amplificando el universo de palabras que puedan incorporar en su esquema cognitivo previo y utilizar en el cotidiano diario, ¿sí? No solamente se van a apropiar de nuevas palabras, sino también de nuevos horizontes, de nuevos contextos, ¿sí? Que hasta ese momento eran desconocidos por ese niño o niña, ¿sí? Horizontes del pasado, del presente y del futuro. Luego, eso sería el ámbito de literatura. El ámbito de estudio tiene que ver con la profundización de los temas trabajados, ¿sí? Cómo se trabajan esos temas, qué sentido se les da a esos temas, ¿sí? Y si esos temas son trabajados para generar desafíos cognitivos para ese sujeto, lo suficientemente cercanos y significativos para movilizar la curiosidad de esos niños, ¿sí? De la curiosidad de querer seguir aprendiendo nuevas cosas o interesarse sobre un tema particular. Y la formación del ciudadano tiene que ver con democratizar las prácticas lingüísticas, es decir, darles voz y voto a los estudiantes para que se expresen libremente, que es un derecho humano, ¿sí? Esto se relaciona mucho con la asamblea de los niños que plantea Tonucci, ¿sí? Dejarles ese espacio, ese tiempo pedagógico para que aprendan a escuchar y también aprendan a debatir, a dar su punto de vista autónomamente, obviamente con intervenciones del docente en el timing o momento preciso para generar dudas, generar nuevos desafíos cognitivos que inviten al debate, inviten a pensar e inviten a dudar por el método mayéutico que también utiliza Freire, ¿no? De generar duda y ese cambio social que se desea. Bueno, con respecto a esto, y muy relacionado, está lo que dice Kaufman, que dice que se aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo. Obviamente con un propósito, tanto la lectura como la escritura, ¿sí? Primero se aprende a leer, ¿sí? Para leer hay que contextualizar esta lectura, no puede ser alejada, digamos, del contexto de los estudiantes, porque si no, no sería significativo para estos estudiantes. Y lo que se quiere lograr en este diseño es que sea significativo. Entonces hay que contextualizar primero, mostrándoles el soporte original, por ejemplo, del cuento, si se quiere dar un cuento, o noticia,
Entonces se muestra el formato original, y si es un cuento, por ejemplo, se puede trabajar mostrando el soporte original, como vemos ahí a la docente en esa imagen, mostrando la cara, la contracara, la contratapa del cuento, el índice, el título, ¿sí? Para generar, para que los estudiantes generen anticipaciones, ¿sí? Que puedan socializar hipótesis, la docente pueda registrar estas hipótesis y luego poner en común todos estos saberes previos, luego leer el cuento y ver si se corrobora o no las hipótesis que hicieron mediante las fotos y la lectura del título, por ejemplo. O sea, podríamos trabajar en este sentido el paratextos, ¿sí? Y la estructura de un cuento no va a ser la misma estructura que va a tener una noticia, ¿sí? Entonces, podemos trabajar además la bibliografía, si trabajamos un cuento, ¿sí? ¿Quién lo escribe, quién es el autor de ese cuento? Entonces ya trabajamos dos tipologías textuales. Bueno, en el caso de la escritura, una vez que se adquiere la lectura, se va a proceder a la escritura, ¿sí? La escritura, obviamente, con un propósito también significativo, ¿sí? Darles para que escriban narraciones, textos explicativos expositivos a un destinatario particular. Ahí se estaría trabajando la ortografía. Y también sería interesante que sean ellos mismos los destinatarios, como dice Tonucci, cuando plantea lo del diario íntimo, ¿sí? Que es uno de los aportes en este contexto de ASPO. Muy importantes que permiten tener un momento íntimo a solas con uno mismo, en este caso los niños y las niñas, y si quieren expresarlo, pueden hacerlo, o puede quedar en la intimidad, ¿sí? Entonces, por medio de estas prácticas de escritura, el docente puede darse cuenta de en qué periodo de la adquisición del lenguaje se encuentra el sujeto. Según Ferreiro, se va a clasificar en el periodo presilábico, silábico, silábico alfabético y alfabético cuando se adquiere completamente o de manera total la habilidad de escritura. Pero saber esto o tener en cuenta esto, el docente lo va a ayudar a potencializar los saberes del estudiante y reforzar lo que deba reforzar, aquellas dificultades que tiene el estudiante o presenta el estudiante, para que pase al siguiente periodo de adquisición del lenguaje. Con respecto a matemáticas, tanto el diseño curricular vigente, el del 2018, como el diseño curricular 2008, van a plantear que hay que iniciar la clase con desafíos cognitivos cotidianos, ¿sí? Que sean del contexto del sujeto, es decir, que el sujeto los entienda, porque los vive diariamente, y pueda partir a resolverlos por medio de sus saberes previos. En un momento le van a faltar herramientas a este sujeto, es decir, estos saberes nuevos que no ha adquirido, entonces en esos momentos el docente debe intervenir profundizando en el tema y dándole las herramientas para que sigan construyendo sus saberes, es decir, va a devolverles el protagonismo de que sean ellos mismos los constructores de los saberes que este docente va a enseñar. Por medio de preguntas, repreguntas, se van a hacer una retroalimentación, el docente con los alumnos, en la interacción, ¿sí? En la interacción y socialización o puesta en común, donde se van a corroborar el proceder, los procedimientos que utilizaron los sujetos, y se va a elegir el procedimiento, digamos, más económico para resolver dicha situación problemática. Es muy importante en este sentido la gestión de la clase. Primeramente podría ser que los estudiantes puedan trabajar individualmente y luego que sea en una segunda etapa del desarrollo un trabajo colaborativo con los otros. También se utilizan mucho estrategias mediante el juego. El juego en matemática es muy importante porque incentiva a querer seguir aprendiendo y a generar otra vez la curiosidad en los sujetos. En cuanto a las ciencias sociales, como también vamos a ver en las ciencias naturales, la ciencia, tanto en el diseño curricular anterior como en el vigente, van a ser tomados como un proceso, ¿sí? Como un proceso cambiante, lleno de conflictos, que no es lineal, que es dinámico, que hay muchas controversias, porque, por ejemplo, en ciencias sociales va a plantearse dar esta asignatura, este área del saber, desde la multiperspectividad y desde la multicausalidad, ¿sí? Erradicando el olvido, ¿sí? Y haciéndolos conscientes a estos niños y niñas de la historia, del pasado, para no cometer errores o los mismos errores en el presente, ¿sí? Porque de los errores se aprende, justamente.
Entonces, las ciencias sociales se puede dar mediante cuentos. Estos soportes son muy importantes porque se puede ver justamente esto de la multiperspectividad, la multicausalidad, videos también, fuentes primarias, fuentes secundarias. Fuentes primarias, digamos, serían, por ejemplo, citas de primera fuente, son citas de historiadores, citas de personajes icónicos en la historia, y las fuentes secundarias serían los textos escolares. Con respecto a las ciencias naturales, también plantean un permanente cuestionamiento crítico del estado de las cosas, de las verdades hegemónicas, y plantean la importancia de hacer estos niños y niñas pequeños investigadores que se pregunten y cuestionan permanentemente los fenómenos de la naturaleza, ¿sí?, que los rodea, generando hipótesis y luego corroborándolas o refutándolas, ¿sí? Este sería el proceso fundamental de esta área. En cuanto a la planificación y los momentos de la clase, primeramente está la problematización, que es el primer momento en el cual los estudiantes se ven envueltos en un desafío cognitivo, lo suficientemente cercano y significativo para comenzar a resolverlo mediante sus ideas o saberes previos. La profundización es el momento de exploración del problema. Los estudiantes se dan cuenta que las herramientas que tienen no son lo suficientemente acertadas para seguir resolviendo ese desafío cognitivo. Entonces la docente o el docente va a intervenir haciendo preguntas o repreguntas indagatorias para devolverle a los estudiantes el protagonismo de la reconstrucción de sus saberes, ¿sí? Se retroalimenta el proceso de enseñanza-aprendizaje y luego se profundiza con más información que es otorgada por el docente a los estudiantes. El tercer momento es la producción, es donde los estudiantes son activos y elaboran, por ejemplo, una narración expositivo-explicativa mediante imágenes que le da la docente, por ejemplo. La socialización es un momento de puesta en común en el cual se validan los saberes, se ponen en común diferentes formas de proceder ante una misma situación problemática. El momento de socialización es el momento en el cual se pone en común la mejor manera de resolver determinada situación problemática. Se ponen en juego los diferentes o las múltiples perspectivas o puntos de vista que tienen los estudiantes con respecto a un mismo tema. Se debate, se argumenta, se retroalimenta. El docente debe retroalimentar en el timing preciso, en el momento preciso, con preguntas y repreguntas que los hagan dudar a los chicos y puedan generar un cambio cognitivo y un conflicto cognitivo, ¿sí?, para generar este cambio conceptual. Para llevar a cabo de manera significativa y profundizando un tema en particular, se recurren a secuencias didácticas que son planificadas por el docente anterior a las clases. La secuencia didáctica consiste en una profundización de un tema en 4 a 10 clases aproximadamente, y se piensan preguntas o problemas significativos y cercanos para los estudiantes. Según Brousseau, la planificación de la clase de matemática tendría que consistir en la acción, que es cuando el sujeto se pone a prueba en un problema. El problema es el medio. Luego está la formulación, que consiste en poder comunicar lo que se hizo, lo que se pensó, podría ser delante de un pizarrón. La validación es el momento en el cual se justifica argumentativamente la manera de proceder. La profesora puede hacer preguntas como ¿cómo te diste cuenta?, o ¿cuál es la manera más económica de resolverlo?, al finalizar. La institucionalización es el último momento en el cual se sistematiza el saber disciplinar y se pasa en limpio para que no se banalice el contenido. Luego, tanto Ravenna como Anijovic van a plantear una evaluación formativa, puede ser mediante la rúbrica, que son formas de evaluar para el aprendizaje, ¿sí? Se recomienda, bueno, que el error sea un móvil del aprendizaje, que los estudiantes conozcan los criterios de evaluación y los objetivos de enseñanza, para que sepan lo que se les va a tomar en dicho examen. Luego, Anijovic va a hablar de aulas heterogéneas. Acá postulé algunos aspectos más relevantes de lo que habla Anijovic, que es tomar en cuenta que todos los estudiantes son diversos, porque, como sabemos hoy, hay múltiples cronologías del aprendizaje, hay múltiples inteligencias, o inteligencias múltiples, según Gardner, y por eso hay que ofrecerles a los estudiantes diferentes modos de aprender. Las teorías críticas y poscríticas del currículum, según Da Silva, plantean la ideología de las teorías críticas desnaturalizando la
posición de las clases dominantes meritocráticas del sistema capitalista que reproducen las desigualdades sociales. Plantea una concientización sobre el currículum oculto y también trabajar en base a una pedagogía de la liberación, diría Freire, para la emancipación del sujeto y la democratización del derecho a la educación. A diferencia de las teorías críticas, las teorías postcríticas van a desnaturalizar los conceptos de género, raza, etnia, sexualidad, ¿sí? Plantean centrarse en habitar el mundo en el multiculturalismo, en que el saber es poder y en la importancia de la subjetividad, ¿sí? Reivindicando los derechos sociales laborales, también reivindicando a las minorías sociales oprimidas a lo largo de la historia. ¿Qué aportan para pensar estas teorías en la tarea docente? Bueno, que el docente primeramente es un actor político que va a impactar sobre el hábitus, es decir, sobre de la manera de ver o la perspectiva que van a tener estos sujetos de derecho, es decir, niñas y niños, del mundo que los rodea, porque el hábitus, según Bourdieu y Passerón, son los modos de ser, obrar, sentir de cada sujeto. Entonces, estas estructuras, que van a funcionar como estructuras estructurantes, van a crear subjetividades, ¿sí? Entonces, desde la escuela se debe revalorizar la cultura propia de cada sujeto de derecho, de cada niño y niña, dándoles estrategias o herramientas que no tienen de su contexto social para que puedan autónomamente ser sujetos libres, emancipados y logren su proyecto vital o de vida según Ángel Pérez Gómez y Vito Nucci.